Bien, seguimos con propiedad horizontal. Vieron que no era nada cortito. Mi querido derecho real de propiedad horizontal. Uno cuando ve un edificio después lo odia. Después de estudiar propiedad horizontal mirás un edificio y lo odias. Porque decís, mirá todo lo que tuve que estudiar por esta porquería. Uno de los pilares del sistema de propiedad horizontal es todo el tema de gastos y contribuciones que están regulados en el artículo 2048. Y 2049. El tema, y creo que el 2050. El tema es que ya vimos en condominio que al ser una comunidad hay gastos que tienen que ser, en definitiva, soportados por todos los que forman parte del sistema. Entonces, dentro de las obligaciones de los que llama la ley mal llamados propietarios, tendrían que ser los copropietarios o los comuneros o los integrantes del sistema, como lo quieran llamar, está justamente el de atender a todos los gastos y contribuciones que se generen por la conservación y reparación de la cosa común. Pero también, cuando me habla de las obligaciones, que sería el inciso B, pagar las expensas comunes ordinarias, también me da como obligación de que como yo detento de lo que llamo la parte exclusiva, ¿sí? O el uso y goce exclusivo de esta parte, que sería de la que tengo el uso individual, debo atender a los gastos de conservación y reparación de mi propia unidad funcional, ¿sí? O sea, o de la unidad funcional de la cual yo soy titular privativo de esa unidad funcional. Y como corolario me dice de que yo debo pagar las expensas comunes ordinarias, que son los gastos de conservación y reparación normales y de mantenimiento normales de toda la cosa común, y debo pagar las expensas que se llaman expensas comunes extraordinarias, siempre y cuando, como me lo dice el inciso de 2048, hayan sido dispuestas por resolución de la Asamblea. Profe, Sí, señora. ahí esperando para entrar, para que aceptes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hola, la Conante Lucía. Bien, entonces, también el 2048 lo que me dice que el certificado de deuda, o sea, de cuando yo no he pagado las expensas comunes ordinarias o las expensas comunes extraordinarias, que es una de las funciones o obligaciones que tiene el administrador de la propiedad horizontal, es un título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y de otro tipo de contribuciones comunes que en definitiva haya. Porque una de las funciones del administrador es justamente el de cobrar las expensas que hagan a la vida, o sea, a los gastos de conservación y de reparación de la cosa común, de las expensas extraordinarias, de los gastos extraordinarios que hayan sido autorizados por la Asamblea, y que cuando no han sido abonados, cuando uno de los propietarios no cumple con su obligación de abonar estos gastos y retribuciones, lo que tiene que hacer el administrador es emitir lo que se llama el certificado de deuda, y en virtud de lo que dice la ley, y que antes ocurría exactamente lo mismo, ese certificado de deuda expedido por el administrador es un título ejecutivo, que eso significa, para el que no estudió procesal, que el título ejecutivo es un título que se basta a sí mismo para iniciar el cobro judicial. Eso es un título ejecutivo. O sea, por ejemplo, pagaré es un título ejecutivo, que significa que yo no tengo ni siquiera que demostrar nada, ¿no? Lo único que con el título, o sea, con ese certificado de deuda, es suficiente demostración de que hay una deuda que está impaga por la persona que tenía la obligación y directamente inicia su cobro judicial. Lo primero que existe en un juicio ejecutivo de cobro es un mandamiento de pago y embargo. Estoy diciendo, ¿usted paga? No pago, bueno, listo. Entonces le embargo y empieza todo el procedimiento que puede inclusive terminar en una subasta. Lo que tiene el sistema de propiedad horizontal es que no se necesita la preparación de la vía ejecutiva, no se necesita que alguien que te intimen el pago, de que vos no pagues, de que se reconozca la deuda.
¿no? Sino que directamente es un título ejecutivo el certificado de expensas. Se inicia en forma directa el cobro de las expensas debidas. Esto es muy importante y esto es así, porque en definitiva, al ser una comunidad y al ser un sistema, si no existiese la posibilidad de un supuesto cobro rápido de las expensas, en la vida del sistema no podría subsistir. Entonces, por eso es que todo el sistema judicial y todo el sistema legal está hecho para que el cobro de las expensas sea lo más rápido y lo más expeditivo posible. Ahora bien, estas expensas y gastos ordinarios, que dijimos que eran los gastos de reparación y mantenimiento de la cosa, hay un artículo, el artículo me dice, ¿por qué está compuesto los que podemos llamar expensas o gastos ordinarios? O las conocidas como las famosas expensas comunes. Esto está compuesto por los gastos de administración, los gastos de reparación, sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener el buen estado, las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble, los resultantes de las obligaciones impuestas al administrador, y los gastos de instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para los casos de siniestro. Fíjense que siguiendo el concepto que habíamos visto de cuando me hablaban de las cosas comunes, este último inciso me habla de los gastos de instalaciones necesarias para las personas con discapacidad y estas vías de evacuación, que son una de las innovaciones que introdujo el Código Civil y Comercial, a efectos de eliminar todo tipo de discusión y de problema de las personas que no querían contribuir a los gastos de instalación o de reparación de estas instalaciones necesarias para las personas con una discapacidad. Los demás, o sea, los gastos de las obligaciones impuestas a la administración, la reparación de todos los bienes comunes para mantener el buen estado y demás, y todos los gastos que provengan de la administración, son la composición normal y común de todo lo que entendemos como gasto de las expensas comunes. Ahora, de estas expensas comunes que nosotros debemos obligadamente abonar cuando pertenecemos a un sistema de propiedad horizontal, el 2049, en su redacción, está receptando mucha doctrina y jurisprudencia que había nacido de la interpretación de algunos artículos de la ley 13.512. Porque en su redacción en el 2049 me dice específicamente que los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición. Ahora bien, ¿esto cómo se explica? Esto se explica así. Cuando yo formo parte de un sistema de propiedad horizontal, debo estas expensas comunes, ordinarias e inclusive las extraordinarias. Lo que me está diciendo el artículo es que yo voy a responder siempre de las expensas ordinarias y extraordinarias que se generen mientras yo formo parte del sistema. ¿Sí? Inclusive, no los voy a dejar de deber cuando no forme más parte del sistema. Pero cuando yo entro al sistema, las que se deban, yo las debo pagar, aunque después pueda repetir con que él era titular cuando fueron devengadas, de esas expensas que se devengaron cuando él era titular. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Lo entendieron? No. ¿Por qué no puedo liberarme? No puedo liberarme si renuncio al uso y goce de bienes o servicios comunes, porque lo venda al departamento, voluntario o forzosamente, aunque abandone el sistema o la unidad funcional. O sea que yo, ni por venta, forzoso o voluntaria, ni por renuncia al uso y goce, no voy a usar el ascensor, voy a subir en la escalera, entonces no voy a pagar la luz del ascensor. No, eso no me libera de los gastos de luz del ascensor. Y yo voy a deber todas las expensas que se devenguen mientras soy titular de la unidad funcional, y también voy a tener que responder por las ya devengadas, aunque las ya devengadas, como el anterior, no puede liberarse de esas expensas, yo a esas se las puedo repetir. ¿Me siguen? Esto termina con una teoría o una
Esto termina con la discusión doctrinaria que existía y que nació sobre todo de los profesores de obligaciones, que me decían que las expensas eran una obligación propter rem. O sea, una de esas obligaciones que estudiamos al principio, que cabalgan con la cosa, que van junto con la cosa, y que cuando yo dejo de tener relación con la cosa, cuando la abandono a la cosa, cuando no soy más titular, resulta que entonces yo no debo más estas obligaciones. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con la medianería. ¿Sí? ¿Vieron lo que estudiaron, ahora que estudiaron hace poco medianería? Que ustedes tienen la obligación de contribuir a los gastos de construcción del muro divisorio de las dos inmuebles, ¿sí? Es una obligación que ustedes tienen cuando es un muro medianero de pagar la mitad. Esa obligación perdura mientras yo sea dueño de la cosa. El día que dejo de ser dueño de la cosa, no tengo más, dejo de tener esa obligación de pagar la medianería. Eso decían que ocurría con las expensas. Había una teoría que surgía de cierta redacción de artículos de la 13512 que me decían, cuando usted deja de ser dueño del departamento, por el motivo que fuera, no debo más las expensas que debía. Y las va a deber de nuevo. No, no es así. Ahora la ley me dice, usted siempre va a deber las expensas que se devengaron cuando usted era dueño de la cosa, porque no se libera por renuncia, luz y goce de los bienes, porque no terminan cuando usted enajena voluntario o forzosamente el derecho real de propiedad horizontal o cuando lo abandona, sino que las va a deber siempre. Entonces, el nuevo que entra, aunque tenga que pagar las que yo no pagué, me las va a poder venir a cobrar, porque yo nunca me libré. ¿Entienden esto? Porque esto suele ser pregunta de examen. ¿Sí? Bien. Una Ahora pregunta, bien, profe. sí señora. ¿Al nuevo que entra, se le exigen este pago de expensas? El nuevo que entra, suponete que yo entro a formar parte de la propiedad horizontal, y el que se fue, el que me vendió, debía expensas. Me las pueden pedir, sí, es verdad. Me las pueden pedir. Lo que ocurre es que, como se devengaron antes, yo voy a poder demandar al anterior para que me las pague. Claro. Acá ocurre algo que en general esto no pasa por lo siguiente. Cuando ustedes entran en un sistema de propiedad horizontal, como están entrando, se constituye un derecho real, el que interviene un escribano haciendo la escritura pública, en virtud del cual ustedes, por ser oneroso o gratuito, entran al sistema de propiedad horizontal. O sea, en la jerga, en la vulga, en el vulgar, compra un departamento. Ok. Entonces, dentro de las obligaciones del escribano y obligaciones que son legales, los escribanos debemos pedir la deuda que se deba por impuesto inmobiliario, la deuda que se deba por impuesto por tasas municipales, debemos informarles y retener el dinero que se deba por eso, y tenemos la obligación legal de abonarlo. Y dentro de los servicios que prestamos porque tenemos ganas y porque nos parece que forma parte de lo que es nuestro cumplimiento de la función, solicitamos la deuda por expensas. O sea, nosotros le solicitamos al administrador del sistema de propiedad horizontal, que tiene la obligación de hacerlo, está dentro de sus obligaciones, de cuál es lo que se debe de expensas comunes extraordinarias al momento en que esa persona adquiere el derecho real de propiedad horizontal. Entonces, no es en ese momento, cuando nosotros firmamos la escritura, informamos. Me dicen que acá se deben las expensas de marzo, julio, agosto, 5 años de expensas. Y entonces servimos, hacemos el hecho de retener esa expensa, o sea, esa deuda, al que se va del sistema, y entregársela al que entra al sistema o ir y pagar nosotros por el que se fue del sistema. Con lo cual, en virtud, no es que me esté haciendo propaganda, pero en virtud del accionar de los escribanos que intervenimos en las transmisiones, en general, esta posibilidad de que haya deuda existente al momento en que yo entro en la propiedad horizontal, generalmente no ocurre. Pero si llega a ocurrir, ¿sí? A mí que entré nuevo al sistema, me las van a poder cobrar, ¿sí? Pero yo voy a poder repetírselas al otro porque el otro no se libera, ¿sí? Inclusive es más, supónganse que ustedes como abogados inician una ejecución de expensas,
se llega inclusive a la venta forzosa del inmueble. Y resulta que el producido, lo que obtienen con la venta forzosa judicial del inmueble, no alcanza para cubrir la deuda de expensas, cosa que es mucho más común de lo que nosotros creemos. Entonces, recuerden que el propietario no puede liberarse del pago de expensas ni siquiera por enajenación voluntaria o forzosa, me dice la ley, ahora sin lugar a dudas. Antes era nada más que jurisprudencial. Lo cual significa que yo soy abogado del consorcio que hice la ejecución de expensas y lo que obtuve por la venta forzosa no vas a pagar, puedo seguir buscando otros bienes del que era titular de dominio, perdón, del que era titular del derecho real de propiedad horizontal y tratar de cobrarme esas diferencias con los otros bienes. Porque no solamente yo debo esa obligación con el inmueble objeto de la propiedad horizontal, sino que obviamente lo debo con todo mi patrimonio como toda deuda. Entonces hay a veces yo no sé si es error o qué, de muchos abogados que se quedan con la ejecución del departamento y que no alcanzan a cubrir las deudas de expensas, cuando en realidad podrían investigar y tratar de encontrar otros bienes, o por lo menos lograr de que esa persona quede con una división de bienes y si en algún momento adquiere un bien y lo quiere vender, va a tener que pagar esa deuda en definitiva. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta cómo se produce este juego de sobre qué respondo y sobre qué no respondo, porque hay ese concepto viejo de que las deudas de expensas eran obligaciones propter rem, hizo que se piense que solamente se deben y que cuando abandono la cosa ya no debo un centavo más, y no es así. Lo debo por toda mi vida, ¿sí? Profesora, Sí. yo tengo un apunte de otra clase, de otro cuatrimestre, que me dice que el titular del derecho real de propiedad horizontal responde por los deudas anteriores a su adquisición con la cosa solamente, y por las posteriores con la cosa más el patrimonio propio, ¿es así? Sí, eso es algo que... Sí, algo que generalmente ocurre. El tema es el siguiente, porque lo que me están diciendo es justamente lo que yo te digo. Hay una parte de la doctrina que opina que de esas deudas devengadas antes de que yo adquiera, me las pueden cobrar exclusivamente con la cosa, pero no con el resto de mi patrimonio, porque no fueron devengadas por mí. Mientras que las deudas devengadas, mientras yo fui el dueño, sí respondo con todo el patrimonio. ¿Sí? Eso es una teoría, es una doctrina, no está en definitiva en la ley y en general es un poco una cuestión hasta justa si te pones a pensar. ¿Sí? Pero siempre recuerden que como se responde y no me puedo librar con nada, inclusive si me rematan el departamento, vamos a hablar vulgarmente, por una deuda que ocurrió antes de que yo entrara en el sistema, no es injusto que lo único que haga sea cobrarse con esa cosa, o sea, con el departamento y no con el resto de mi patrimonio. Pero no es ley eso, es doctrina. ¿Sí? Otra innovación que me trae este artículo es que el reglamento puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generen dichas erogaciones. Esto que suena tan difícil es en realidad también el resultado de una evolución doctrinaria y jurisprudencial. Porque es muy común, nosotros lo vemos constantemente, locales que están en la planta baja de edificios y que tienen una salida directa a la calle y que en definitiva sí, son locales, están dentro del edificio, pertenecen a todo el sistema de propiedad horizontal, pero resulta que jamás usan el ascensor, jamás van a la terraza, nunca usan el sector cocheras porque no tienen derecho a la cochera. Entonces el reglamento puede eximir de alguna de esas contribuciones, es decir, no van a pagar la luz del ascensor los titulares de dominio de las unidades funcionales, titulares del derecho oral de propiedad horizontal sobre las unidades 1 y 2, porque no contribuyen ni tienen por qué pagar la luz de los pasillos, ni la luz del hall, o sea, se puede eximir de ciertos pagos. Inclusive es más, es muy común que en los edificios que tengan departamentos y cocheras
haya como si fuera una división de gastos. Entonces, los que tienen cocheras pagan nada más, o sea, pagan ellos los gastos de las cocheras, pero no todo el edificio, aunque pertenezca todo al mismo edificio. O sea, a los que no son titulares de dominio de cocheras no se les cobran los gastos comunes que genera el sector cocheras. Eso es una cuestión, de hecho, de cada sistema, y que el reglamento de propiedad horizontal es el que va a determinar esta posibilidad que me permite el artículo de la ley, que ocurría de hecho porque la jurisprudencia lo había admitido y porque muchos reglamentos se hacían en virtud de esto. Ahora bien, el 2050 me dice quiénes son los que están obligados al pago de estos gastos y contribuciones. O sea, quiénes son los obligados al pago de despensas. En primer lugar, el propietario. O sea, el que forma parte del sistema del derecho real de propiedad horizontal. Ahora bien, también van a pagar, o están obligados al pago, sin liberación del titular del derecho real de propiedad horizontal, los titulares de otros derechos reales o personales que sean poseedores o tenedores por cualquier título, o sea que puede ser de que estén obligados al pago, o sea, son obligados al pago los que tengan un derecho de usufructo, de uso y habitación, en definitiva, sobre ese inmueble afectado a propiedad horizontal. O también puede ocurrir que los obligados al pago por contrato puedan ser los locatarios. Entonces, si los locatarios son los que, de acuerdo al contrato, están obligados al pago, van a tener que ser ellos los que abonar a estas expensas. Pero, fíjense que el propio artículo me dice que esto no implica liberación del titular del derecho real de propiedad horizontal. Con lo cual, generalmente lo que ocurre es que el que es intimado el pago es el titular de dominio. Y si existen, entonces, titulares de otros derechos reales que están obligados al pago de estas expensas, o locatario que por contrato tenga que pagar estas expensas, el titular del derecho real de propiedad horizontal puede dirigir, en definitiva, que la intimación de pago se haga a estas personas que son las obligadas al pago, ¿sí? O si no, si lo pagan, les pueden repetir esas expensas que se deben. Sí, Gisela. ¿Vos me saludabas nada más? Ok. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Perdón, entró ahí en el departamento y saludaba. No, no hay problema, está todo bárbaro. Sí, ¿alguna duda de esto? ¿Cambiamos de tema? Uop. Este sistema de mejoras o de, digamos, obras a la propiedad horizontal siempre ha sido un tema que ha traído muchas discusiones, de la forma en que estaba, aunque era bastante claro, pero traía muchas discusiones, cómo estaba regulado en la 13502. Entonces, lo que ha incorporado la regulación del Código Civil y Comercial son también todas soluciones jurisprudenciales y doctrinarias sobre la interpretación que se hacía de la regulación de las mejoras en la 13502. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se van a realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, mejoras u obras nuevas, tiene que haber un informe técnico de un profesional autorizado y se van a decidir por mayoría. O sea, que en una asamblea se plantea que es necesario realizar una mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes, entonces la mayoría de las reunidos en asamblea, la mayoría que siempre se cuentan en virtud de lo que me marca el Código Civil y Comercial sobre la totalidad de los integrantes del consorcio, va a decidir si estas mejoras y obras nuevas se realizan o no se realizan. La mayoría significa una mayoría simple, lo cual en consecuencia va a ser una mayoría que significa más de la mitad. Ahora bien, el artículo me sigue diciendo, ¿qué ocurre si resulta que la mayoría decide que no se van a hacer? ¿O qué ocurre con la minoría, la que votó en contra? ¿Sí? Bueno, si ocurrió esto, la propia ley me da una acción para que vayamos ante el juez y le solicitemos dejar sin efecto la decisión de la asamblea.
O sea, por más que la mayoría, inclusive con este informe técnico previo, me diga que la mejora y obra nueva no la quieren realizar o la quieren realizar, y yo formo parte de la minoría y no estoy de acuerdo, tengo la posibilidad de accionar para dejar sin efecto la decisión. Esto que era muy, en el código, en la ley TC 512 la llamaban que lo que se tenía que iniciar era una acción de obra nueva, acá es una acción innominada, ¿sí? Pero que se asemeja bastante a la acción de obra nueva, es la que me permite determinar, y es muy importante este derecho que se le da a la minoría, o si me dijeron que no y la obra es absolutamente necesaria, pero acá entonces es el derecho que tiene la minoría de probar ante el juez de que la mejora o la obra nueva, aprobada, por ejemplo, es de costo excesivo, contrario al reglamento, a la ley, o si esa reforma que se pretende afecta a la seguridad, la solidez, la salubridad, el destino, el aspecto arquitectónico exterior o interior del inmueble. Esto que parece que puede pasar como diciendo, uff, sí, ¿saben la cantidad de casos en los que ocurre? Y acá yo siempre cuento un caso, un hecho absoluto y totalmente real. Un edificio, acá en Mar del Plata, en donde resulta que, no me pregunten por qué, estaba el hall de entrada, la puerta de entrada, una columna gigante, así con forma en el medio del hall, con forma como si fuera ovalada, ¿sí? Cacho de columna. Atrás de la columna estaban las puertas de los edificios. Entonces hubo un grupo de integrantes del consorcio que consideraron de que estuviera esa columna tapando la vista directa cuando uno bajaba del ascensor de la puerta de calle, era peligroso, muy peligroso. Motivo por el cual, no me pregunten cómo, convencieron de haber sido, porque lo solicitaron muchas veces y demás, una asamblea a efectos de que se decidiera la remodelación del hall, parte común, y que sacaran esa columna porque era peligrosa y no permitía la vista directa de la calle, y que entonces había peligro de ser asaltado, violado, secuestrado y todas cosas así. Bien. Resulta que uno de los copropietarios, resulta que no había venido a la asamblea, ve la resolución cuando le notifican lo de la asamblea, cuál había sido la resolución, el señor era arquitecto, vivía en Buenos Aires, se viene, habla con el administrador y dice, ustedes hicieron el informe técnico, un previo de que es eso que ustedes la llaman la columna gigante, ¿no será una columna importante para la seguridad y solidez del edificio? Bueno, aparentemente no obtuvo una respuesta satisfactoria, con lo cual va corriendo a ver, busca los planos de construcción que están en la municipalidad, archivados, y descubre de que esa columna era una de las columnas que sostenían toda la estructura del edificio, de como 10 pisos. Y que si esa columna la tiraban como pretendían tirarla, y dejarla medio mocha, no sé qué, corría peligro de derrumbe el edificio. Entonces, este señor lo que fue a ver a un abogado e inició una acción que era la misma que se permite acá, a efectos de que se determinara una provisión de innovar, urgentísima, para que no se produjera la demolición de la famosa columna. Resulta que, pero todo esto ocurría a horas de que se iniciara. El abogado consiguió la previsión de innovar con respecto a las obras, y inclusive fuimos a notificársela rápidamente con el oficial de justicia, hicimos un acta y todo, y se armó un escándalo porque los copropietarios, que eran una serie de señoras de relativa avanzada edad que vivían en el edificio, que eran las que encabezaban el movimiento, la querían tirar porque tenían miedo de que las violen y miedo de que las secuestren, se ve que no se habían mirado al espejo, miedo de que las violen, las secuestren o les hagan que sabe qué cosas, y querían tirar la columna, no había forma de
de convencerlas de que no había que tirar la columna. Yo pensé que este señor por poco no se encadenaba a la columna. Bueno, fue toda una negociación y al final lo que lograron con estudios técnicos y demás fue que la columna fuera como achicada hasta un límite que no afectaba la seguridad o la solidez de toda la construcción, y que se asegurara su estructura de otra forma, con lo cual entonces podían más o menos espiar si no había ninguna persona que las quisiera violar o cosas por el estilo cuando salían a hacer compras. Entonces, fíjense que en este caso es evidente cómo esta era una obra que se pretendía hacer en una parte común, aprobada por la mayoría, una mayoría legal que no había tenido en cuenta el previo informe técnico de un profesional autorizado. Por eso, porque este caso que les cuento es uno en una enorme cantidad de jurisprudencia, por eso ahora la propia ley solicita este informe técnico, y está muy claro cuál es este derecho que tienen las minorías ante estos peligros de seguridad, de afectar la seguridad, solidez, salubridad, destino, aspecto arquitectónico. Otra muy típica, que este es un ejemplo que da siempre el doctor de Rosa, y que se los puede preguntar, es ¿qué ocurre si la mayoría del edificio opina que va a recubrir el frente del edificio de mármol de Carrara y todos las rejitas de los balcones de oro? Porque queda divino y le damos un aspecto muy italiano, y entonces nuestros departamentos se reevalúan. Sí, pero ¿cuánto me sale comprar el mármol de Carrara y recubrir los balcones de oro? Costo excesivo. Pero este costo excesivo, cuidado, no es un costo excesivo de la obra para mí que no tengo un mango, sino que tiene que ser un costo excesivo objetivo, ¿sí? Un costo, algo que sea de costo excesivo para todo el mundo, no solamente para mí. Porque si lo que se decidió fue pintar el hall, porque la verdad que es un desastre, pero yo no tengo un centavo y no voy a poder afrontar esas expensas extraordinarias por las obras, bueno, yo tendré que llegar a un arreglo con el administrador del consorcio de cómo lo voy a pagar. Pero eso no va a ser la pauta para que yo pueda accionar. Este es un tema muy interesante, que hay muchos ejemplos, y que es un tema que es normal que ocurra. Y que ustedes sean los abogados para defender el derecho de estas minorías, que a pesar de que perdieron y perdieron bien, tienen derecho cuando prueban estos extremos, ¿sí? Ahora bien, estas son entonces las mejoras en obras nuevas en partes comunes que pueden ser decididas por mayoría. Pero hay otras obras o mejoras que resulta que requieren unanimidad. Ya no se van a poder aprobar por una mayoría simple, sino que todos los integrantes del consorcio tienen que estar de acuerdo en la realización, todo parecía el del Ucho, tienen que estar de acuerdo en la realización de toda la obra. Me encanta que las nuevas generaciones se sienten y escuchen mis clases, porque ya sería casi la tercera generación que escucha mis clases de propiedad horizontal. Es muy emotivo que los chicos estén fascinados en escuchar mis clases. Ustedes no lo ven, pero yo sí veo que hay menores escuchando mi clase, lo cual hace que no diga malas palabras, ese tipo de cosas, para que no. Pero me da mucha satisfacción. Entonces, ¿cuáles son estas mejoras que requieren unanimidad? Estas mejoras que requieren unanimidad son las mejoras u obras nuevas realizadas por un propietario, o por todos, o sea, por el consorcio. ¿Sobre qué? Sobre cosas y partes comunes. Pero resulta que esa mejora u obra nueva hecha sobre partes comunes gravita o afecta la estructura del inmueble de una manera sustancial. Razón por la cual nuestro querido ejemplo de la columna que querían sacar las viejas iba más allá de que fuera una columna del hall de entrada, ¿sí? Porque no era cambiar el revestimiento o cambiar el piso o cambiar el color, sino que era una modificación de la estructura del inmueble de una manera sustancial, ¿sí? Eso es muy común, porque ¿por qué van a tener que venir todos? Aunque sean partes comunes, porque me está modificando el objeto afectado a propiedad horizontal.
Al modificarme la estructura del inmueble, me está modificando la estructura del objeto de propiedad horizontal, que recuerden que estaba compuesto por las partes de uso privativo y por las partes de uso común. Entonces, cuando las cosas de uso común están afectadas, entonces, por más que sea las cosas de uso común que hacen el objeto se afectan de tal forma que se afecta la estructura, es necesario que vengan todos los integrantes del consorcio, no solamente la unanimidad de los que estén en una asamblea, sino todos los integrantes del consorcio a dar su consentimiento. Luego pueden ocurrir que también se pretendan realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, pero que resulten de interés particular y que solo van a beneficiar a uno de los propietarios. Puede ocurrir que yo tenga el uso exclusivo de un patio, pero que el patio es común. Entonces yo quiero hacer una obra sobre ese patio, vamos a lo más normal, techarlo, pero el techarlo solamente me beneficia a mí, porque yo voy a poder poner un jardín de invierno, o inclusive puedo agrandar mi lavadero, o mi cocina, o hacerlo escritorio, o lo que quiera, es sobre un patio común, del cual ponele que tengo uso exclusivo o excluyente, o no, porque se acuerdan que podía ser que había partes comunes que podían ser usadas por uno solo de los copropietarios, pero claro, utilizar ese patio, techarlo y usarlo de lavadero, me va a beneficiar exclusivamente a mí. Entonces, por ejemplo, acá entra el típico ejemplo que es el cerrado de balcones. Los balcones son comunes, recuerden, porque están en el frente del edificio. Y el frente del edificio, al ser una de las paredes maestras, es común. Entonces, los balcones, ¿por qué no pueden ser cerrados? Porque me están modificando una parte común. Y si yo voy a modificar una parte común, mejora o obra nueva sobre cosas y partes comunes, balcón, ¿sí? Que solo beneficia a un propietario, ¿sí? Significa que yo, para cerrar el balcón, ¿qué necesito? La autorización de todos los miembros del consorcio, de todo el edificio. Así que cuando les vengan a quejarse del tercero porque cerró el balcón, podrán ser molestos, sí, pero posiblemente tengan razón. ¿Sí? Ahora bien, cuando se aprueban estos arreglos, el que se beneficia con esos arreglos, obviamente que aunque sea un arreglo en una parte común, como lo beneficia él solo, lo tiene que efectuar a su costa. Y si corresponde, va a tener que pagar todos los gastos que puedan significar modificar el reglamento en la escritura o la inscripción de la modificación de reglamento. ¿Sí? Recuerden entonces que tenemos dos tipos de mejoras. Las realizadas en parte común, que tienen que ser aceptadas por la mayoría, que son mejoras, vamos a llamarlas, u obras nuevas que van a beneficiar a todos los propietarios sobre una parte común. Y que existe y está protegido el derecho de las minorías. Y después voy a tener un régimen de mejoras hechas en zonas comunes, pero que o me modifican todo el objeto común, con lo cual se requiere unanimidad, o a pesar de que sean en partes comunes, beneficia a uno solo, entonces todos los demás también tienen que aprobarlo. Típico ejemplo, el cerramiento de los balcones. ¿Bien? Ok. Nosotros habíamos dicho que como pilares del sistema de propiedad horizontal, que eran los que nacían porque nacía la propiedad horizontal, y además de nacer porque nacía la propiedad horizontal, lo que hacían era hacer que la propiedad horizontal exista, eran el consorcio de copropietarios, que ya lo vimos, la asamblea, que es la reunión de todo el consorcio, donde se forma la voluntad común, y el administrador, que son los tres órganos típicos del consorcio de copropietarios y del sistema de propiedad horizontal. Entonces, ya dijimos, por ejemplo, todas las decisiones de estas asambleas, de estas mejoras, tienen que ser tomadas por un régimen de mayoría o de unanimidad, ¿en dónde? En una asamblea. ¿Sí? Ahora bien, las asambleas, ¿qué facultades tienen?
las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o el reglamento, las cuestiones que están atribuidas al administrador cuando le son sometidas por cualquiera de estos, ¿en quién? Esto es, la Asamblea, acá me está diciendo, una de las tantas innovaciones que se introdujeron en virtud de la doctrina y la jurisprudencia. Porque me dice, ¿qué puede hacer la Asamblea? Bueno, va a intervenir, va a decidir todas las cuestiones que tiene que decir la Asamblea y que la ley me diga, o el reglamento de propiedad horizontal. Hay muchos reglamentos de propiedad horizontal que traen toda una serie de atribuciones de la Asamblea. Pero acá me está diciendo que el administrador también puede decidir cosas, ¿sí? Pero también me dice, o puede pedir cosas que se decidan en la Asamblea. Pero resulta que el 5%, el que representa el 5% de todo el edificio, puede pedir que se introduzcan temas en la Asamblea. Esto es lo que me está diciendo el inciso B del 2058. Porque es el que me dice que, o por quien represente el 5% sería de las, está tan mal redactado esto, de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto. O sea, esto requiere que yo les explique esto. Todos los que formamos parte de una propiedad horizontal, dentro de las que tiene que contener el reglamento, es fijar las partes proporcionales de cada uno de los integrantes del sistema. Esa parte proporcional de cada uno de los integrantes del sistema va a estar dada por la relación que existe entre la superficie del lugar donde yo ejerzo el derecho en forma exclusiva o excluyente con relación al conjunto. Esto dicho así se dice más fácil. Vulgarmente diríamos, tiene que ver, yo voy a tener una parte, mi proporcionalidad de dominio va a tener que ver con la superficie del departamento o de la unidad funcional de la que yo en definitiva ejerzo este derecho exclusivo y excluyente. ¿Sí? Cuanto más grande es mi departamento, yo tengo una mayor proporción en relación con el conjunto. Esta proporción es la que se determina en el reglamento. Y yo en el reglamento puedo tener distintas proporciones, porque voy a tener una proporción de dominio, que es esta, es la que tiene que ver con la medida de mi propiedad, de mi departamento con relación a todo el conjunto, es una cuestión de volumen más que de superficie. ¿Qué volumen ocupa mi departamento o qué relación tiene el volumen de mi departamento con relación al volumen total, en definitiva, del edificio? Es una cuenta que sacan los agrimensores de la que yo, por supuesto, no tengo la menor idea. Ahora bien, puedo tener otra proporción para el pago de expensas. Aunque en general son las mismas, resulta que podemos pactar otra proporción para el pago de expensas, ¿sí? Y a su vez, posiblemente tenga otra proporción que me la determina el Estado para el pago del impuesto inmobiliario. Y así podría ir cambiando y cambiando. Siempre acuérdense que el reglamento, que es donde se fijan estas proporciones, es un contrato, motivo por el cual las partes pueden pactar distintas proporciones, inclusive distintas proporciones para tomar decisiones en las asambleas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando son muchos departamentos, en general están fijados por el agrimensor en virtud, o sea, a vos te entregan, junto con el plan y demás, una serie de planillas, y una de las planillas que hace el agrimensor son esos porcentuales que tiene cada unidad funcional con respecto al todo. Que eso generalmente es lo que vamos a llamar porcentuales de dominio. Pero resulta que ya vimos que yo puedo excluir algunos departamentos del pago de algunas expensas. O yo puedo decir que hay otros departamentos que pagan más expensas que otros porque utilizan más algo de lo que forme parte, algo común. ¿Sí? Pero eso se ve muchísimo, muchísimo, cuando lo que yo tengo son, suponete, 2 unidades funcionales. Y yo tengo 2 unidades funcionales que no son iguales, sino que hay una que es muy grande y otra que es mucho más chica. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo voy a tener que darle como porcentual con respecto al volumen total,
Y sí, una es más grande que la otra. Una va a tener, suponete, a veces ocurre que una tiene un 55% y la otra un 45% o menos. Pero si yo, para las decisiones en la asamblea, sigo ese porcentaje, siempre el que tiene mucho más, como va a tener siempre más del 50 y más de la mitad, siempre va a decidir él solo. Entonces yo allí debo cambiar el sistema de proporciones, quizás poner para todo la unanimidad, o si son más de uno y también hay desigualdad, ahí poner que todas tienen el mismo porcentual para poder votar. ¿Me siguen cómo yo puedo jugar de acuerdo para lo que use con todo el sistema de porcentuales? Entonces aquí lo que me está marcando el inciso B es que el que represente el 5%, o sea, nada, de los porcentuales del edificio, puede pedir al administrador que introduzca temas en la asamblea. Esto es un derecho de las recontraminorías que era una creación jurisprudencial, no una creación legal. Ahora sí. ¿Qué otras cosas va a poder tratar la asamblea? Todas las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio, y cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o del consejo de propietarios si lo hubiera. O sea, es una cosa un poco amplia de todas, o sea, que las facultades que tiene la asamblea son muy amplias. Es el que lleva adelante la vida del consorcio, en definitiva. Ahora bien, resulta que uno de los problemas que nosotros teníamos en la 13512 era que no estaba muy regulado el tema de las asambleas. Lo único que me hablaba era cómo se tomaban las decisiones, o sea, me hablaba de los regímenes de mayoría para las votaciones. Pero había varios elementos para la conformación de una asamblea válidamente que no estaban regulados y que había que ir a buscarlo a otro tipo de figuras similares a la propiedad horizontal, porque todas, obviamente, se acuerdan que son comunidades, y entonces generalmente se iba a todo el régimen que estaba regulado para las asambleas en las sociedades. Las sociedades, que también es una comunidad, tenían muy bien regulado todo este sistema, y entonces se lo tomaba como un parámetro para poder hacerlo con las asambleas de consorcio de propiedad horizontal, y la jurisprudencia también había marcado muchos de estos elementos, haciendo la similitud con las asambleas de las sociedades. Ahora está regulado. Entonces hay una serie de elementos que se deben cumplir que son previos a la realización de la asamblea. Por ejemplo, la asamblea tiene que estar, y que si no se cumplen, la asamblea no va a poder entrar a sesionar válidamente. En primer lugar, la asamblea tiene que estar convocada. Tiene que haber una convocación de la asamblea, ¿sí? Que va a estar prevista, es uno de los elementos que obligatoriamente tienen que estar en el reglamento. Tiene que estar previsto en el reglamento cómo se va a convocar la asamblea. Esa convocatoria, además, obviamente, de decir lugar, día y hora en la que va a efectuarse la reunión, que son esenciales, que como la forma que va a ser, y bueno, se va a mandar por telegrama, por carta de documento, por mail, por notificación personal, no sé. Podemos elegir 100 millones de formas o de medios en que la asamblea va a poder funcionar. Después tiene que haber un orden del día. Todas las asambleas, todas las reuniones que impliquen la reunión de más de 2 personas, tienen que tener un orden del día. O sea, cuáles son los temas que van a ser tratados en esa reunión. Este orden del día tiene que ser redactado, me dice la ley, en forma precisa y completa. No una cosa que diga temas de interés general. No. Me tenés que decir cuáles son los temas de interés general. O sea, forma precisa y completa. ¿Por qué? Porque es muy importante el orden del día, porque el orden del día, ya sea en asambleas de consorcio, ya sea en una sociedad, ya sea en las asambleas de los colegios profesionales, ya sea cuando nos juntamos, cuando se juntan en el Congreso, si se les da por juntarse, que el orden del día significa, al saber qué temas se van a tratar, yo puedo decidir si voy o no voy, si los temas son de mi interés o de no mi interés. No voy a tener sorpresas en el tema que se ha tratado, y que entonces yo voy a poder decidir
libremente si voy a concurrir o no voy a concurrir a esa asamblea. Por eso es importante el orden del día redactado en forma precisa y completa. Ahora bien, ¿qué me dice? Es tan importante el orden del día que la propia ley me dice que si se trata de algún tema que no está previsto en el orden del día, su tratamiento es nulo. Excepto que todos los propietarios, ¿sí?, no los presentes en la asamblea, todos los copropietarios, resulta que van a estar de acuerdo con que se introduzca ese tema. Esos son esos famosos temas que se pueden tratar sobre tablas. Eso es el tratamiento sobre tablas. Cuando ustedes escuchan de que en algo, en una reunión de esta, se va a hacer un tratamiento sobre tablas, significa que lo que se está haciendo es tratar un tema que no estaba en el orden del día y de acuerdo a lo que me dice el Código Civil y Comercial, tienen que ser aprobados por todos los copropietarios. Recuerden que de acuerdo a toda la regulación que me trae el Código, todas las decisiones siempre son contabilizadas sobre todos los miembros del consorcio, no solamente sobre los que se encuentran presentes. Ahora bien, me quiero ver una cosa. El quórum, o sea, el quórum es el número de presentes que tienen que encontrarse para que la reunión comience a sesionar válidamente. El quórum de una asamblea de propiedad horizontal del consorcio va a estar dado, por eso también es importante el orden del día, por las mayorías necesarias para los temas que van a tratarse. Si yo voy a tratar un tema que requiere la unanimidad, el quórum va a ser la unanimidad. Si yo voy a tratar un tema que requiere mayoría simple, el quórum va a ser la mayoría simple. Si yo voy a tratar un tema que requiere 2/3, el quórum va a ser 2/3. Por eso también es importante el orden del día, porque en virtud de los temas a tratarse, se va a determinar cuál es el quórum necesario para que la asamblea comience a funcionar válidamente. Ahora bien, otra de las cosas que introduce con respecto a la 13.512 es lo que el derecho a una autoconvocatoria. La 13.512 no me permitía la autoconvocatoria. Siempre estaba dependiendo de que fuera el administrador el que citara a la asamblea, pero entonces ahora, y que si el administrador no me citaba a la asamblea, lo único remedio que me quedaba era una asamblea judicial. Ahora se permite, porque esto ha dado lugar a muchos abusos de los administradores de propiedad horizontal. Entonces, ahora existe la posibilidad de la autoconvocatoria. Si los 2/3 de la totalidad de los integrantes del sistema están de acuerdo, se autoconvocan y comienzan a sesionar válidamente, siempre obviamente que esté cumplido con la convocatoria, con que se pongan de acuerdo con el temario y demás. Esto es muy importante porque reuniendo los 2/3 de la totalidad, yo puedo reunirme aunque el administrador no me cite asamblea, ¿sí? Y luego también puede ocurrir que los propietarios tomen decisiones no en asamblea, sino que tengan una cierta determinada idea para tratar, y entonces todos los propietarios van a tener que unánimemente, aunque sea una decisión que, por ejemplo, queremos pintar el hall, queremos pintar el hall. Entonces, todos los propietarios nos ponemos de acuerdo y todos firmamos una hojita donde dice, que todos quieren pintar el living. Esa es una decisión tomada no en la asamblea, pero es válida porque todos los integrantes del sistema manifestaron su voluntad en la misma sentido. ¿Sí? Acá, yo en una asamblea puedo decidir pintar el hall de entrada con mayoría simple. Pero si no estoy en asamblea, para algo tan normal como pintar el hall de entrada, lo que necesito es la unanimidad. Estas son otras dos salidas que también son novedades dentro de la regulación de las asambleas y del sistema de reunión del Código Civil y Comercial. Ahora bien, me está hablando de
cómo puedo, o sea, cómo se contabilizan las mayorías. ¿Sí? Siempre las mayorías se contan sobre la totalidad de los propietarios. Y acá hay una innovación que yo no estoy muy de acuerdo, o sea, no solamente yo, sino parte de la doctrina. La ley 13.512 tenía un sistema de que cada unidad tenía un voto. No importaba si la unidad era chica o era grande. Todas las unidades estaban en un pie de igualdad y todas tenían un voto. Razón por la cual, para todas las decisiones, era como que todos los integrantes del sistema valían lo mismo. El Código Civil y Comercial trae una innovación que había, más allá de que la ley me hablaba de cada unidad de un voto, había reglamentos que hacían lo que se llamaba un sistema mixto, en la cual decían que se iban era cada unidad de un voto y además también se contabilizaba esas partes proporcionales que nosotros hablamos. O solamente hablaban de que los votos se contabilizaban por las partes proporcionales. Teníamos los tres sistemas conviviendo en virtud, de acuerdo a lo que dijera el reglamento, de lo que me marcaba la 13.512. La 13.512 en definitiva decía, si el reglamento no dice nada, cada unidad es un voto. Ahora, había reglamentos que me seguían el sistema de la 13.512 diciéndome que de unidad de un voto, otras que tomaban el sistema mixto y otras que hablaban solamente de la proporcionalidad. Ahora bien, la ley ahora habla del doble sistema. O sea, que lo que está a dilucidar, que todavía no hay jurisprudencia, es, acá me exigen una doble exigencia de número de unidades y partes proporcionales indivisas de estas con relación al conjunto. O sea, ese sistema mixto que la verdad cuando vos tenés que contabilizar los votos es muy complejo para hacerlo. Se ve que el que redactó esto nunca estuvo en una asamblea contabilizando votos. El gran problema que tenemos a dilucidar ahora es qué ocurre con los reglamentos realizados con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial y que no me hablan de la proporcionalidad, sino que hablan exclusivamente del sistema que traía la 13.512 de que era cada unidad de un voto. En la asamblea, ¿qué tenemos que contabilizar? No sabemos, porque no hay una decisión jurisprudencial a este respecto, y en realidad la mayor parte de la doctrina se inclina por respetar la voluntad del reglamento. Por eso mismo, porque el reglamento es un contrato, y en virtud de ser un contrato, y esto no es una cuestión de orden público, de cómo se contabilizan los votos en asamblea, con lo cual, si el reglamento dice una cosa distinta del 2060, habría que respetar lo que dice el reglamento, cuando el reglamento sea anterior a la vigencia del Código Civil. Todos los reglamentos hechos con posterioridad a la vigencia del Código Civil tienen que adecuarse a lo que dice el 2060. ¿Sí? Ahora bien, resulta que otra cosa que tampoco me regulaba la 13.512 era cómo pedir la nulidad de las asambleas. Entonces se hacía toda una elaboración en virtud de cómo se pedían las nulidades de las asambleas en los regímenes societarios, porque era lo más parecido que teníamos. Entonces, por un lado, la ley me trae una exigencia que en muchos consorcios se realizaba, aunque no le decía la ley, que es que cuando se toman las decisiones, obviamente por los presentes, obligatoriamente hay que notificarle a los ausentes, por un medio fehaciente, cuál fue el resultado de la asamblea. En general, lo que vos recibís más o menos a la semana de hecha la asamblea, es una copia del acta de asamblea para que vos, que fuiste un copropietario ausente, puedas leer cuáles fueron las decisiones tomadas en la asamblea. Vos tenés 15 días para oponerte. El problema es que dice la ley que son 15 días realizada la asamblea, razón por la cual tienes que, cuando el administrador tiene que notificar las decisiones tomadas, antes obviamente del plazo de los 15 días, para que vos tengas ese plazo de 15 días para oponerte como régimen que se te permite de los ausentes. Y tenés 30 días de realizada la asamblea para pedir la nulidad.
Suponete que la asamblea no fue convocada correctamente, no estaba el quórum necesario, en consecuencia vos podés pedir la nulidad de la asamblea. Y tenés 30 días contados desde realizada la asamblea. Esto eran todas creaciones que se hacían, pero que no había una regla uniforme de cuánto era el plazo para pedir la nulidad de la asamblea. Se pedían, porque no es extraño que haya asambleas nulas en propiedad horizontal. Es mucho más común de lo que uno se imagina. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, profesora, el plazo, Dígame. ¿qué son días hábiles o días corridos? No dice nada, así que generalmente se consideran corridos. Bien, gracias. Cuando no dice nada. Ahora bien. Estos son, el 2062 me dice que cuando hacemos, hay libros que son libros obligatorios que los tiene que llevar el administrador, que son el acta de asamblea y un registro de firma cuando se hacen las asambleas para los propietarios. Y lo que me habla en el 2062 es la forma en que se debe hacer el acta, cosa que no existía en la 13512, pero en esto es un poco, se detiene un poco la ley en la forma en la que se deben labrar en definitiva las actas. Ahora, el 2063 lo que hace es regularme la posibilidad de asamblea judicial. La asamblea judicial que ya existía, regulada en la 13512, habíamos dicho, y era la única forma en la que yo tenía de pedir, no la pedí, resulta que ahora también está regulada. Entonces es cuando el administrador o el consejo de propietarios no convocan a la asamblea y no se logra esos 2/3 para la autoconvocatoria, los propietarios que representen un 10% del total, fíjense qué bajo el porcentaje, pueden solicitar al juez la convocatoria de esta asamblea judicial. El juez va a fijar una audiencia que debe realizarse, entonces acá, a realizarse en su presencia, la que debe convocar a los propietarios. Ahora bien, resulta que la asamblea judicial no necesita de las mayorías que me marca la ley para tomar ciertas decisiones, sino que puede convocar, el quórum siempre va a ser una mayoría simple de los integrantes del sistema. No necesito ni la unanimidad, ni los 2/3, ni nada. Con mayoría simple, la mayoría simple, recuerden que siempre es más de la mitad, va a empezar a deliberar válidamente la asamblea. Y si la asamblea no llega a una decisión, el que decide es el juez. ¿Sí? O sea, no es que, ay, no llegamos y seguimos dando vuelta como a la calecita, no. En la asamblea judicial, si los que están presentes no llegan a una decisión, bueno, entonces el juez toma la decisión, decide en forma sumarísima y además, si hay irregularidades en la, sería una especie de intervención para poder regularizar el consorcio. Como verán, la asamblea judicial le da al juez unas medidas absolutamente y totalmente amplias para tomar la decisión de la vida del consorcio. Esta figura que me crea el 2064, que es el Consejo de Copropietarios o de Propietarios, es una figura que no estaba regulada en la 13512 y que, en definitiva, existe, hay reglamentos anteriores a la modificación del código que ya preveían la creación del Consejo de Copropietarios, o inclusive, aunque no estaba prevista en el reglamento, había consorcios que para asamblea creaban la figura del consorcio de copropietarios. Entonces, lo que hizo la modificación del Código Civil Comercial es reconocer la existencia del Consejo de Copropietarios, que dice que el reglamento de copropiedad puede, no debe, puede crear un consejo de propietarios. Era tan ridícula la redacción inicial del proyecto de modificación de código que decía que el consejo de copropietarios era un órgano obligatorio. Porque les dije, estaba creado por el edificio de Tinelli, no para... ¿Cómo voy a formar un consejo de copropietarios cuando son 3? Ah. Pero vos sabés que esto se modificó en virtud, antes de que se sancionara el Código Civil y Comercial,
este proyecto fue discutido en las cámaras, o sea, las cámaras aceptaron, los diputados aceptaron, y senadores, que fueran abogados, o sea, escribanos, personas, administradores, el que quieras, o sea, había audiencias públicas para tratar distintas partes del proyectado proyecto. En realidad no le dieron bola a casi ninguna, pero esta sí fue una de las que fue tenida en cuenta, y por favor se les dijo, no tengo una casa arriba de trabajo o 4 departamentitos de PH, necesito que vos, de que haya un consejo de copropietarios. Ah, es verdad. Entonces vamos a cambiar el puede por el debe. Entonces el reglamento puede convocar a la asamblea, o sea, puede crear un consejo de copropietarios que tiene las facultades que están marcadas, en definitiva, en el 2064. En realidad el consejo de copropietarios lo que hace en general es ayudar al administrador a llevar adelante la vida del consorcio. Y sobre todo es el que hace el control de los gastos y de cómo el administrador gasta, en qué no gasta, en qué deja de gastar y demás. Luego, la ley lo que hace es ocuparse de esta otra figura esencial de lo que sería el derecho oral de propiedad horizontal, que es el administrador. El administrador, acá la ley es muy clara en decir que es el representante legal del consorcio, con carácter de mandatario. ¿Sí? Esto es muy importante porque la 13.512 no decía absolutamente nada, y entonces lo que podía pasar era que muchos, cuando se discutía si la propiedad horizontal era o no era un derecho real, lo que se hacía era decir que era un representante legal de cada uno de los copropietarios. Bueno, ahora como el consorcio es una persona jurídica, entonces la ley justamente aclara que es el representante legal del consorcio y que su figura jurídica es de ser mandatario. Puede ser un propietario, puede ser un tercero, puede ser una persona humana, puede ser una persona jurídica. Está nombrado en el reglamento de propiedad horizontal. Uno de los elementos esenciales y obligatorios del reglamento de propiedad horizontal es nombrar un administrador. Esto es otro de los problemas que trae la regulación de la propiedad horizontal, que no es el código, porque me exige que en todo reglamento de propiedad horizontal se debe determinar quién es el administrador. O sea, da lo mismo que tengas 20 pisos y 300 departamentos a que tengas 2 departamentos, sea una casa atrás y otra adelante. En todas tiene que haber un administrador, lo cual es otra de las ridiculeces, ¿no? Porque en un sistema de propiedad horizontal muy chico, la figura del administrador no es necesaria. Y no es necesario que haya un administrador nombrado. Pues bien, eso no fue tenido en cuenta, y en todo consorcio, así sea de 2 unidades, hay que fijar un administrador. Este administrador se designa en el primer reglamento, y de acuerdo a lo que me dice la ley, en forma obligatoria cesa cuando se realiza la primera asamblea. La primera asamblea tiene que ser obligatoriamente hecha a los 90 días de los 2 años de otorgado el reglamento. En eso también es muy reglamentarista la ley, porque está tratando supuestamente de evitar que los administradores a veces se enquisten y nunca quieran ser removidos. Por eso, en forma obligatoria, en la primera asamblea, aunque me digan que el administrador dura 5 años, lo que me diga eso el reglamento no va a ser válido, porque esta es una regla que se considera casi orden público, en la que me dice que en la primera asamblea el primer administrador cesa, y que en todo caso, si queremos, lo ratificamos. Y además también me indica cuándo tiene que ser hecha la primera asamblea, porque va a tener que ser hecha a los 90 días de los 2 años de otorgado el reglamento. O algo que en realidad nadie entiende mucho, o ocupadas el 50% de las unidades funcionales. Porque, vuelvo a repetir, está hecho, lo que sea primero, está hecho cuando para edificios que se van a ir vendiendo de a poco o no, entonces están evitando esos edificios con grandes
partes comunes con todos estos amenities y demás, donde al administrador justamente le interesa muchísimo seguir siendo administrador, como si fuera casi una especie de barrio cerrado o de country, que los administradores, su gran negocio es seguir siendo administradores. ¿Mm? Ahora bien, algo que es muy importante y que es una modificación que se discutió muchísimo durante todo el tiempo que estuvo vigente la 13512, es este administrador que yo nombré en el reglamento, cuando tiene que ser removido, o el tipo renuncia, o lo hecho porque es un inútil, o un ladrón, o se muere, o se enferma, ¿cómo nombro el otro? ¿Significa, cuando lo nombro en el reglamento, cambiar el administrador, una reforma del reglamento? Y si en consecuencia significa una reforma del reglamento, eran todas preguntas que nos hacíamos en la vigencia de la 13512 que dio lugar a Congreso, doctrina, jurisprudencia, PDP. Y entonces, si es una modificación de reglamento, y yo para modificar el reglamento necesito, como vimos, 2/3. Para renovar el administrador o removerlo, necesito 2/3. Entonces no lo voy a poder modificar, cambiar jamás en la vida, a menos que pruebe que el señor es Alí Babá y los 40 ladrones. Entonces, y además, esa reforma de reglamento, ¿cómo debe ser hecha? O sea, la asamblea decide cambiarlo por la de reforma de reglamento para cambiar el nombre del administrador. Entonces se había hecho toda una regulación, toda una discusiones y disquisiciones de significaban, si no significaban, si dejaban de significar, que cómo se hacían. Bueno. Entonces, lo que me dice es que los administradores sucesivos, nombrados y removidos por la Asamblea, lo pueden hacerse sin que ello signifique una reforma del reglamento de la propiedad horizontal. O sea, por suerte llegamos a la solución más práctica de todas las que estaban propuestas en virtud de que no decía nada de la 3, en donde la modificación de la persona administrador no me significa una modificación del reglamento de propiedad horizontal, y en consecuencia no me significa la necesidad de hacerlo o no hacerlo por escritura pública. Porque ¿saben eso para qué era importante? Miren, resulta que cuando ya se consideraba de hecho de que la propiedad horizontal era un derecho real y que el consorcio era una persona jurídica, aunque no había nada que lo dijera, resulta que había que iniciar un juicio de algo tan normal como ejecución de expensas. Bueno, ok. Bueno, ¿quién inicia el juicio? Bueno, si yo digo que el consorcio es una persona jurídica, obviamente la inicia el representante legal del consorcio, que es el administrador. Bien. Entonces el administrador tiene que justificar jurídicamente de que es el administrador. Así la inicia él, o así otorga un poder a un abogado. O sea, la inicia él con patrocinio, o tiene que otorgarle poder a un abogado. Por eso era algo que los escribanos en realidad discutíamos mucho, porque me decía, bueno, es muy normal que lo que hagan los administradores es darle un poder a un abogado a efectos de que inicie los juicios de ejecución de las deudas al consorcio. Entonces venía a decir, bueno, quiero otorgar un poder por el consorcio. Bueno, de acuerdo, fantástico. Tráeme el reglamento de propiedad horizontal, le decías, y tráeme el acta donde te nombraron administrador. Porque ya habíamos superado el hecho de decir, significa una reforma de reglamento y necesito modificarlo por escritura pública. Por eso, antes de que se modificara esto, hacíamos la solución que te está dando la ley. Ahora, justificar el reglamento para justificar que existe la propiedad horizontal, y el acto donde te nombraba el administrador. Pero había inclusive esta jurisprudencia que de vez en cuando aparecía, y doctrina que decía que como era una reforma de reglamento, había que hacerlo por escritura pública, y que si no se hacía eso y no se justificaba
que el administrador estaba nombrado de esa forma, te presentaban una excepción de inhabilidad de título para poder iniciar la ejecución. Lo cual entonces, ¿sabés lo que hacíamos para salvar esto? Bueno, cuando nos traían el acta, en la cual lo nombraban administrador, esa acta la protocolizábamos y de esa forma, o sea, la copiábamos en una escritura, y entonces de esa forma decíamos, acá está la escritura pública, acá está la escritura pública que me piden para justificar la designación del nuevo administrador. Y entonces la jurisprudencia había aceptado que esa acta de protocolización, o sea, de copia de la asamblea, validaba el nombramiento para asamblea del administrador. Fíjense las vueltas y los costos ridículos por las interpretaciones excesivamente estrictas de la ley que se podían hacer. Por eso esta reforma que hizo el Código en el 2066, sinceramente, esto sí, acá sí, gracias, igual que la del consorcio es sujeto de derecho, porque la verdad, muchas gracias porque nos evitaron 100 millones de problemas. También hay una causa, un agregado muy importante, que es que pueden ser removidos los administradores sin expresión de causa. Esto es importante porque cuando se hacían esos, o sea, en la vía de la propiedad horizontal, remover un administrador es como un golpe de Estado. ¿Sí? O sea, cuando los integrantes del consorcio quieren modificar, o sea, quieren remover al administrador porque no les gusta la cara, porque opinan que es un ladrón, porque no se baña, qué sé yo, por lo que fuera, no sabés. Hacen todo, es realmente un golpe de Estado, porque se ponen de acuerdo, porque hablan con 400 abogados, porque van juntando las mayorías, ¿entendés? Se juntaron dos un día en la terraza, y que las dos odiaban al administrador, y entonces empezaron a darse cuenta de que no eran las únicas, de que entonces empiezan todo, y pergenian todo un sistema, ¿no? Que ahora hasta pueden autoconvocarse en la asamblea, y van ese día y dicen, por mayoría de, ponele, 2/3, tienen una mayoría grabada, te removemos. Ay, ¿pero por qué? Porque tenemos ganas. Entonces había juicios contra los consorcios de los administradores donde decían que habían sido echados sin expresión de causa y que en consecuencia tenían que ser indemnizados. Por eso es importante que la ley misma me diga que lo que es un mandatario no es un empleado del consorcio, sino que es un mandatario, ¿sí? Y además, para repetir eso también, no pueden ser removidos sin expresión de causa. Para no permitir que te digan que no les expresaron la causa y que en consecuencia o tienen que indemnizarlos. Recuerden que al decir que es un mandatario, vos tenés siempre obligación de rendir cuentas. Eso es lo que significa decir que es un mandatario el administrador. Ustedes siempre le pueden pedir rendición de cuentas al administrador. Y de acuerdo al código nuevo, estas son todas las obligaciones del administrador, y que además también en los reglamentos, hay reglamentos que tienen, no sé, 2 hojas de obligaciones del administrador. Acá siguen, no es que están, acá siguen. Hay 2 filminas con las obligaciones del administrador, que por supuesto se las tienen que saber todas y de memoria. Y siguen, hasta la M, todas y de memoria. Yo le puedo decir, a ver, ¿cuál es la obligación K del administrador? Para estar así en consonancia con los tiempos que corren, es muy común que tengamos de ir hacia los incisos K. No sé por qué. Ahora bien, una nueva creación de la ley del Código Civil y Comercial, que ya existía en los hechos, se hacían reglamentos que existía esta figura y nadie los discutía, y eran aprobados por la doctrina, por la jurisprudencia, en realidad nadie los discutía, era la existencia de subconsorcios. El reglamento de propiedad horizontal, me dice el 2068, puede prever la existencia de sectores con independencia funcional o administrativa.
A ver si ustedes se ubican. Nada, no, es que ustedes no se van a ubicar. Puede haber o existen, sobre todo eso ocurre cuando tenés una manzana en la cual se construyeron 3 o 4 torres independientes, ¿sí? Pero resulta que esas 3 o 4 torres independientes a veces son de viviendas sociales, a veces de sindicatos o cosas así. Esas 3 o 4 torres no son 4 consorcios independientes, 4 edificios independientes, sino que porque al agrimensor se le ocurrió formar el plano así, están todos en un mismo plano. O sea que son todos un solo sistema de propiedad horizontal. Pero en definitiva son 4 torres que tienen vida independiente, ¿no? Que yo si vivo en la otra punta no sé ni quién es el que vive en eso, y resulta que todos formamos parte del mismo sistema de propiedad horizontal. Entonces lo que se hacía era esto, hacer subconsorcios, o sea, cada sector, cada torre, vamos a poner nuestro ejemplo, es un subconsorcio, que tiene independencia funcional, independencia administrativa, nombro subadministradores, ¿sí? Y vamos a tener asambleas independientes. ¿Para qué tengo que ir yo a la asamblea independiente de un edificio que queda a 2 cuadras de la mía? ¿Sí? Porque yo estoy en esta punta de la manzana y el otro está en la otra punta. Entonces, por eso se permite esto, ¿sí? O sea, crear la posibilidad de los subconsorcios, tener subadministradores y tener subasambleas. Ahora eso sí, lo limita el 2068 y me dice que frente a terceros responde todo el consorcio sin tener en cuenta que hay en definitiva subconsorcios. Esto es por daños o decir que se puedan, porque entre terceros tenemos que responder siempre con la mayor cantidad de posibilidades posibles. Este tema de los subconsorcios es recontra común. Es muy común de que existan. Sobre todo, muy similar a la propiedad horizontal que estamos estudiando, los vamos a encontrar en lo que son las nuevas o llamadas nuevas formas de dominio, como los conjuntos inmobiliarios y los cementerios privados, sobre todo, porque estas figuras que están dichas como nuevos derechos reales o derechos reales distintos a la propiedad horizontal, en realidad en el propio ordenamiento los vamos a ver como propiedades horizontales especiales. El propio código dice que no son más que propiedades horizontales especiales. Entonces, mucho de todo lo que estamos estudiando, si no está modificado para la aplicación a sobre todo los conjuntos inmobiliarios, los conjuntos inmobiliarios son los country, los barrios cerrados y demás, de todos los que tenemos, dando vueltas. Acá en Mar del Plata no hay tantos, a pesar de que cada vez hay más, pero imagínense lo que es todo el cordón del Gran Buenos Aires, que está lleno de barrios cerrados y llenos de countries, se aplican muchísimas de todas las disposiciones que estamos viendo. Y sobre todo este tema de los subconsorcios. Porque hay muchos barrios cerrados que lo que tienen es distintos barrios, ¿sí? Hay, sobre todo, los que conocen Rumecó, saben que hay distintos barrios. El barrio Abeto Azul, el barrio, no sé, Flor Amarilla, el barrio... más árboles, más cheto, más poblado, menos poblado. Entonces, cada uno de esos, en definitiva, que se van haciendo, podrían ser subconsorcios, que fuera todo un gran barrio, no es así, Rumecó, pero que podría ser todo un gran barrio, y que en definitiva, lo que se haga sea afectar cada uno de esos a uno de esos llamados subconsorcios. Por eso le digo que se abren temas muy interesantes con respecto a esta posibilidad de los subconsorcios. Profesora, Señora. en el caso de los subconsorcios, por ejemplo, no sé si será subconsorcio, pero hay uno que está en Edison y Elcano, creo que es, o Gaboto, que son muchos edificios en una misma manzana. En el caso que tengan que hacer un arreglo así en común, ¿se puede hacer el subconsorcio, lo puede hacer por el edificio, tiene que convocarse? Eso va a depender, eso va a depender. Mirá, hay uno que no son subconsorcios, que son 4 que están en el Edison y Gaboto, no son subconsorcios, y tampoco son subconsorcios, otros que están en Marcelo T. de Alvear, también ¿cuál es la primera después de Juan B. Justo que se me fue? Solís. Sí.
es Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. de Alvear es la continuación de Güemes, y Sí. Solís, y la otra que tampoco me acuerdo, Cerrito. y Cerrito. Sí, que pega toda la manzana. Que también Son toda la manzana y que también son 4 o 5 torres, 4 seguro. No son subconsorcios. Es más, estuvimos viendo ese reglamento una vez que al final no se pudo hacer para modificar el reglamento y crearlos como subconsorcios. Y el de Edison, que también lo he tenido, no es subconsorcio tampoco. Yo como están justo en la misma manzana, por eso le pregunté, no sabía si eran... No son subconsorcios. En realidad es un problema, habría que hacerlo. Y ahí en el caso que tengan que hacer arreglos, ¿cómo hacen? ¿Se tienen Claro, que bueno, en realidad en algunos casos funcionan tipo subconsorcios de hecho. ¿Entendés? O sea, aunque no lo diga, de hecho, hacen así. Si a lo que hay que hacer arreglar algo de una de las torres, lo pagan los que viven en esa torre. No lo pagan todos. Algunos tienen en el reglamento. En el que yo estuve viendo de Marcelo T. de Alvear y Solís, sí, lo que decía era que los arreglos comunes los pagaban los que vivían en cada una de las torres. Era una de las disposiciones del reglamento. Bien, se rigen por el reglamento. Otras son capaces de no decirlo. Todo va a depender del reglamento. Frente a la Siempre que terminal, ustedes tengan un problema en propiedad horizontal o que les consulten algo, lo primero que tienen que ir a hacer es ver el reglamento. Si el reglamento no dice nada, o no está muy claro y demás, se van a mirar qué dice la ley. Pero ustedes siempre primero miren el reglamento. A pesar de que todas las disposiciones son de orden público, estamos hablando de derechos reales y demás, hay muchas cosas en propiedad horizontal que se van a regir por el reglamento. Así que Una pregunta. Sí. ¿Podría explicar un poco cómo funciona la prehorizontalidad? Que está en el código. Sí, está en el código. El tema es así. La prehorizontalidad antes de la reforma, o sea, antes de que se apruebe la modificación del Código Civil y Comercial, era un sistema muy complejo, que estaba hecho de un modo muy intuitivo, porque en definitiva había nacido en virtud de todos los abusos que se habían producido en estafas directamente, porque en un terreno se comenzaba a construir un edificio y lo que hacía era venderse esos departamentos en construcción por boletos de compra-venta, y de golpe el que estaba y cobraba, eran en cuotas en general, y el que cobraba de golpe desaparecía. Acá en Mar del Plata ustedes recorren un poco y hay edificios que están, ahora hubo un par que más o menos los compré y nos arreglamos, estaban abandonados, construidos porque había sido empezado a construir y que no se había terminado, y eran estafas directamente. La gente había pagado durante un año cuotas y se quedaba en definitiva sin nada porque desaparecían. Esto, que fue mucho más común de lo que uno se cree, más o menos como si fuera finales de la década del 70, dio lugar a que se sancionara la ley de horizontalidad, que era la 19720, que lo que hacía era regular todo el sistema cuando lo que se iban a hacer era vender departamentos que se estaban construyendo y que se vendían en cuotas. Entonces creaba todo un sistema que resultó, tenía como 200 artículos, la ley era muy graciosa, porque la ley de propiedad horizontal tenía 20, y la de prehorizontalidad, que era la etapa previa, solamente cuando se venía, y tenía 200. Entonces era muy minuciosa, era recontra cara, había que afectar, hacer una escritura de afectación, la prehorizontalidad, cumplir con 10 millones de requisitos, inscribir los boletos. Claro, se trataba justamente de cuidar al que compraba de esa forma, pero era tanta el cuidado que le hacían que nadie aplicaba el sistema de prehorizontalidad. De verdad, nadie lo aplicaba. Los edificios se seguían construyendo y vendiendo de esa forma, tendrían que haber estado afectados a prehorizontalidad, porque además, si ustedes hubieran estudiado antes de agosto del 2015, les íbamos a hacer estudiar unos hermosos casos jurisprudenciales que venían todos de una cosa llamada Cotton Cututungian, era un caso jurisprudencial que nadie que pasó por Reales antes del 2015 va a poder olvidarse de Cotton Cututungian, en virtud del cual esos boletos, la ley de horizontalidad era una ley de orden público que tenía que haberse cumplido, y que el que no inscribía los boletos por poco merecía, el que no lo cumplía y no afectaba y no escribía los boletos era asco, malo, feo, sucio, y no ibas a poder cobrar las cuotas que te debían, o sea, había todo un sistema que no se cumplía.
Entonces, cuando se sanciona la modificación del Código Civil y Comercial, lo que hacen es modificar total, estoy cambiando esto porque voy a buscar, no tengo, sí lo tengo. Cambiar todo el sistema de, pero para que los busco así se los muestro, para prehorizontalidad. Que lo que hacen en la prehorizontalidad nueva es en definitiva disminuirla, yo les diría, a su mínima expresión. Porque lo que hace en esta ley de prehorizontalidad es, ¿dónde estoy? Esperen que se los busco, así se los pongo. ¿Lo ven a todo esto? ¿Sí? ¿Están viendo? No se ve. No se ve. Dejo de compartir. Vuelvo a compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Lo que en definitiva producen en este sistema es cambiar todos los 200 artículos de la ley de horizontalidad, la jurisprudencia que había nacido de ella, por un sistema de seguro. ¿Sí? Entonces me dicen, los contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal, o sea, los contratos de unidades funcionales celebrados, está tan mal redactado, estos serían los contratos de venta, de unidades funcionales, o sea, boletos de compraventa, de unidades funcionales celebrados antes de la Constitución, o sea, antes de que se afecte el sistema de propiedad horizontal, están incluidos en estas disposiciones. ¿Y qué me dicen estas disposiciones en el 2071? Acá sí empezamos con el sistema. Me dice, seguro obligatorio, se llama justamente así. Para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal, o sea, celebrar contratos de venta en cuotas, porque si yo te hago un boleto de compraventa sobre un departamento que va a ser hasta que pidan los certificados, eso no tengo por qué cumplir con el 2071. Aquí hay que aclarar que son contratos de venta sobre unidades construidas o construir o en construcción, ¿sí? En cuotas. Bajo el régimen de propiedad horizontal, el titular de dominio del inmueble debe constituir un seguro a favor del adquirente para el riesgo de fracaso de la operación, o sea, de que no termine de construir, de acuerdo a lo convenido por cualquier razón, y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas abonadas con más un interés retributivo, o en su caso, la liberación de todos los gravámenes que el adquirente no asume en el contrato preliminar. El incumplimiento de la obligación impuesta, o sea, de contratar el seguro, priva al titular de dominio de todo derecho contra el adquirente. O sea, no le podés exigir el pago de cuotas, a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones, pero no priva al adquirente de sus derechos contra el enajenante. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá, en definitiva? Acá estamos viendo la mezcla de el sistema que me estaba creando, de hecho, la no aplicación de la ley 19724 de prehorizontalidad. Porque me dice, esto traducido significa, si yo voy a vender en cuotas departamentos, o voy a vender departamentos que estoy construyendo, cuando firmo el contrato, yo ya tengo que tener previsto que voy a contratar un seguro. ¿No voy a tener que afectar la horizontalidad? No. Eso se terminó. Ahora lo que vos haces es contratar un seguro. Vas a un corredor de seguros, le decís, hola, ¿qué tal? Quiero contratar un seguro porque voy a vender departamentos en cuotas que ya construí o que estoy construyendo.
y que todavía no afecté a propiedad horizontal. Ah, bárbaro. Entonces, ¿para qué sirve ese? Porque si yo resulta que ahí viene una enorme discusión con este artículo, pero me dice, resulta que yo no termino de construir, me quedo en la mitad, o no cumplo el contrato, no lo termino como es debido, nunca te puedo escriturar, ahí viene uno de los grandes problemas de este artículo que está creando. Entonces, el seguro le va a reintegrar al señor que era el comprador todas las cuotas que pagó. ¿Sí? Ahora, suponemos que es la segunda parte, cuando me dice el artículo. O en su caso, la liberación de todos los gravámenes que el adquirente no asume. ¿Esto qué significa? Esto significa otra cosa. Primero me dice, vas a tener que hacer un seguro en la cual, si no se termina el edificio, me vas a reintegrar las cosas abonadas con más un interés. Ahora bien, ¿qué puede pasar? No, yo termino de construir, pero resulta que había pedido plata para poder terminarlo y había hipotecado todo el inmueble. Entonces, no pagué las hipotecas. Pero yo, como tengo el seguro, el que va a pagar la hipoteca para que no rematen el inmueble general, va a ser el seguro. O sea, es un seguro que va a tener que cubrir dos riesgos. El riesgo de que no se termine de construir o el riesgo de que no se paguen las hipotecas, o sea, los gravámenes que se pueden haber constituido sobre todo el inmueble. Siempre acuérdense que el 2070 me dice, acá todavía no estoy afectada a propiedad horizontal. Son inmuebles que todavía no están afectados a propiedad horizontal y que en realidad están siendo vendidos en cuotas. No importa que sean 10 millones de cuotas o 3, pero son cuotas. Y en el segundo párrafo, en realidad, este segundo párrafo copia un artículo y la aplicación jurisprudencial de la 19724. ¿Por qué me dice? Si yo no contrato el seguro, ¿qué es lo que ocurre? Si yo no contrato el seguro, no le voy a poder pedir al adquirente que me pague las cuotas. Era lo mismo que decía la 19724, cuando lo que te decía era que el boleto de compraventa por el cual yo vendía el departamento lo tenía que inscribir. Me decía la 19724. Si no lo inscribía, entonces no podía pedirle al comprador que me pagara las cuotas. Ahora, eso lo cambiaron por el contrato de seguro. Ahora me dice, si usted no contrata el seguro, que le tiene que cubrir esos dos riesgos, de que usted no termine de construir, le hayan pagado cuotas y se las devuelvan, o que termine de construir pero no pague las hipotecas. Entonces, si usted no contrata el seguro, no le va a poder pedir nunca jamás a un comprador que le pague las cuotas. A menos que cumpla íntegramente con las obligaciones. O sea, no lo inscribo, no contrato el seguro, pero resulta que construye el edificio o pago las hipotecas. Entonces, si yo tengo el edificio bárbaro, construido, o las hipotecas pagas, entonces sí puedo pedirte que cumplas vos, comprador, con tus obligaciones. Pero el adquirente sí tiene todos los derechos, o sea, el comprador contra el vendedor, aunque el vendedor no haya contratado el seguro. Eso es lo que surge de la segunda parte del 2071, que realmente es la copia textual del artículo, no me acuerdo cuál, de la 19724. ¿Sí? Que era el que había dado lugar justamente a toda la jurisprudencia de nuestro querido Cotton con Tutungian. O sea, el antecedente de haber puesto esto es justamente por la jurisprudencia que surgía que decía esto, de Cotton con Tutungian. ¿Sí? Y el tercer artículo de este capítulo es el que me habla de quiénes están excluidos, o sea, quiénes no tienen obligación de contratar el seguro. Los que no tienen la obligación de contratar el seguro están excluidos de los contratos siguientes. ¿Sí? Y me excluye. Aquellos en los que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la partición o liquidación de comuniones
de cosas o bienes o la liquidación de personas jurídicas, o sea, de la división de condominio o división del régimen patrimonial matrimonial, que eso serían la partición o liquidación o de herencia de comuniones de cosas. Ahí no es necesario contratar el seguro. Los que versan sobre inmuebles del dominio privado del Estado, o sea, cuando son edificios que el que los está construyendo y vendiendo es el Estado, y estos serán bienes del dominio privado del Estado, o los concernientes a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso de organismos oficiales, parecido al anterior, o entidades financieras específicamente calificadas por el organismo de control. Si de sus cláusulas resulta que los contratos definitivos con los adquirentes deben ser celebrados por el ente financiador y fiduciario, a quien los propietarios deben otorgarle un poder de revocar a tal fin. O sea, estos saben que son, en inciso C, los departamentos que uno paga cuotas, pero están financiados por el Estado en forma directa, ¿sí? Porque me dice, o organismos oficiales, que serían la Subsecretaría de Vivienda, la Subsecretaría de Tierras, o cosas por el estilo, o entidades financieras que me acepte el banco hipotecario o cualquiera de los bancos, cuando lo que están autorizados por el Estado a realizar este tipo de construcciones. En esos casos no es necesario contratar el seguro. Ese es el régimen actual de prehorizontalidad. ¿Entendiste, Lucía? Sí, muchas gracias. ¿Te satisfizo mi respuesta? Sí, 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 gracias. Bueno, estamos por cumplir las 2 horas, ¿sí? Porque son las ya que no pude empezar con su fruto, uso y hábitats. Así que, ¿alguna pregunta? Terminamos con propiedad horizontal, ¿eh? Así que si quieren, mi intención, ustedes vayan juntando, una vez que yo les llené la cabeza de todas estas cosas, ustedes ahora hagan no vayan a otra clase, hoy creo que no tienen otra clase, ¿no? No vayan a otra clase, quédense tranquilos, para que todos estos conocimientos decante. ¿Vieron cuando uno sirve en vino? ¿Vieron cuando sirven vino en un decantador y el decantador va, hay cosas que van yendo para abajo en el vino? Bueno, esto tiene los conocimientos también, van para abajo, tienen que decantar como, yo sé que todos toman más cerveza que vino, pero, Juan Porté pone cara como diciendo, jamás vi una botella en mi vida. Que no creo que sea los artículos del código de esto, y seguimos charlando. ¿Dale? ¿Ok? ¿Ya está? ¿Ya se cansaron? Sí. Chicos, el jueves entonces me aceptaron, yo le aviso a Graciela, van a tener la clase con Graciela a las 8:30, aunque sea 9 de julio, pónganse una escarapela, canten el himno 8:30 o cosas por el estilo. Claro, estaría bueno, antes de empezar la clase, el himno.